Buenas tardes. En nombre del Ateneo de Badajoz le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia hoy aquí en este acto de presentación de la biografía de Carolina Coronado, Un siglo en rotación. Nos gustaría agradecer en primer lugar a Caja Mendralejo el habernos permitido organizar este acto aquí en su sede de Badajoz. Muchas gracias a José María Palacios y a Julio Lledó por su colaboración y por todas las facilidades que nos han dado para organizar este acto hoy. Agradecemos también la presencia de Luis Sáez, quien hasta hace muy poco tiempo ha sido director de la Directora Regional de Extremadura, responsable de la edición de esta biografía. Finalmente, nos gustaría dar las gracias, aunque no ha podido venir hoy por razones profesionales, pero vamos a seguir el guión. Nos gustaría dar las gracias a Mailo Corrales Murillo, profesora de Lengua y Literatura y directora del IES Domingo Cáceres, por haber aceptado la invitación de Carmen e Isabel María, y por los mismos motivos, gracias también a Alonso Guerrero Pérez, escritor y profesor de Lengua y Literatura en el IES Domingo Cáceres. Gracias por poder contar aquí también hoy con tu presencia. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, muchas gracias a Carmen e Isabel María por haber aceptado la invitación del Ateneo de Badajoz. Este acto estará disponible en los próximos días en el canal YouTube del Ateneo de Badajoz, gracias a la colaboración de nuestro técnico de sonido, Roberto Moral. También, al finalizar el acto, si lo desean, podrán comprar ejemplares de la biografía de Carolina Coronado, gracias a la colaboración de la librería Tusitalia, situada en nuestro casco antiguo, y que acaba de celebrar su 10º aniversario. Así que, enhorabuena. Hoy es un día grande para las letras extremeñas, porque hoy celebramos a una de las grandes de nuestra literatura, una extremeña universal. Antes de ceder la palabra a Alonso para el inicio de la presentación, nos gustaría destacar muy brevemente dos cuestiones, como son, primero, la relación de Carolina con Badajoz, ciudad en la que vivió 15 años, y en segundo lugar, su relación con Portugal, desde esta ciudad ibérica en la que nos encontramos hoy. Mujer extremeña por los 4 costados, como queda reflejado en toda su obra literaria, la Coronado fue también una mujer rayana, lusófila e iberista, admiradora de Portugal. Su preocupación constante por la educación, la cultura, las artes, como herramientas indispensables para el progreso de los pueblos, quedó aquí reflejado en Badajoz, cuando creó en el año 1843, junto a su hermano Pedro, el Liceo Artístico y Literario de Badajoz. Si quieren saber más sobre este periodo, les remitimos al estudio realizado por Isabel María Pérez González, el Liceo de Badajoz, un foco de cultura y progreso al mediar el siglo XIX, y que está en libre acceso en Internet. La segunda cuestión es que la obra literaria de Carolina refleja no solo Extremadura, sino también nuestro país vecino. En sus novelas como Paquita, La Sigea, Musiña, Adoración, Jarrilla, etc. Otro ejemplo de su relación con la cultura iberista fue cuando en el año 1849 aceptó formar parte del comité de redacción de la revista bilingüe Frontero. En la familia de Carolina Coronado, los primeros años de una escritora, Carmen Fernández Daza Álvarez describe esa intensa relación que Carolina tenía con nuestro país vecino. Cito a Carmen. Es conocido el amor que la Coronado sintió por Portugal, país que decía en su madurez haber transitado de norte a sur, palmo a palmo, hasta las comarcas más solitarias. Lo amaba en su mar, en sus paisajes, en su literatura, en su historia, en su naturaleza y sus jardines, en su lengua, en la propia esencia de sus gentes. Era, decía Carolina, un país lleno de seducciones para el poeta, dulce embriaguez de los sentidos.
Carolina tuvo una vida inusualmente longeva para aquellos tiempos. Murió con 91 años y, como ustedes saben, está enterrada en el cementerio San Juan de Badajoz. Una vida muy intensa en acontecimientos y experiencias vividas, llenas de avatares. Una vida que podría dar lugar, sin ningún tipo de dudas, a una serie de Netflix. Ya tenemos a las guionistas aquí presentes, solo nos falta el productor, productora, que tome la iniciativa para hacerlo realidad. Muchas gracias por su atención y les invitamos ahora a disfrutar de este acto. Paso la palabra a Alonso. Buenas tardes. Quisiera, antes de empezar, disculpar la ausencia de mi mujer, Mailo Corrales, que es la directora del Instituto Domingo Cáceres, y le ha coincidido con una jornada de puertas abiertas donde los padres, los tutores reciben a los padres. Y entonces ya saben ustedes que cuando hay que elegir entre el placer y la obligación, siempre se elige la obligación, no sé por qué. Así que disculpa porque a ella le hubiera gustado mucho estar aquí. Hubiera sido el primer acto que compartimos, que hacemos juntos, pero bueno, no ha sido posible. Bien, si les parece, voy a leer un texto sobre el libro que vamos a presentar hoy, porque confío más en la palabra escrita que en la oral. Con la palabra escrita estoy seguro de que no digo mentiras. Queridos amigos, gracias por estar aquí. Este es un acto con mucho significado para mí, porque me acompañan dos amigas desde hace mucho tiempo, a las que admiro desde que las conozco. Les recuerdo que solo se comprende lo que se admira. Y además son, sin lugar a dudas, las dos mujeres que más saben de Carolina Coronado. La celebración de esta noche consiste para mí en presentar un libro único que abre no solo campos, sino expectativas inéditas sobre una de las poetas más singulares del XIX. Es difícil revisar lo que entendemos y no entendemos de nosotros mismos utilizando de espejo una figura, la de Carolina, con tantas facetas. Aunque estemos entrando en una época en que casi nada tiene sentido, una época que nos vacía sin que nos demos cuenta, aún hay preguntas ineludibles. Es, por tanto, un honor hablar ante ustedes de uno de esos libros que es imprescindible que compremos y leamos. Carolina Coronado, un siglo en rotación, escrito por Carmen Fernández Daza e Isabel María Pérez González, o viceversa. No sé cómo lo han hecho, lo confieso. El trabajo es de atlantes, aportaciones certeras hasta el puntillismo, una visión de la vida de Carolina que no sacrifica la profundidad en aras de la totalidad, y una documentación que ilumina el camino como si fuera la propia Carolina la que llevara en sus manos el farol. De hecho, las costuras de todo el cuerpo textual, aunque muy bien podríamos llamarla trama, pese a estar trazadas por dos autoras diferentes, son invisibles, como las que rematan los trajes de las hadas. ¿Cómo es esto posible? Solo hay una respuesta: dedicación y conocimiento. Las razones por las que afirmo que las que tengo a mi lado son las dos personas que mejor han entendido a Carolina Coronado están aquí dentro. Este libro no es solo un estudio biográfico y literario irreemplazable. Es la evidencia de que Carolina sigue siendo, en este tiempo especializado en el olvido, una poetisa que necesita atención y rescate por todo lo que puede decirnos de nosotros mismos. Las causas son muchas, pero prefiero aludir al hecho de que sean Carmen e Isabel y Carmen, las que han traído al presente a uno de los espíritus más inquietos y controvertidos del siglo XIX. La implicación que ambas han tenido, me refiero a las autoras, durante años de estudio en esta figura, y el hecho de que esa implicación esté sustentada en compartir con Carolina la misma cara de la moneda, la de mujeres que necesitan la cultura para ser ellas mismas, las coloca en el lugar que ocupan. Tengo que confesar que al empezar el libro me encontraba un poco confundido. Había leído únicamente lo que más se cita de Carolina, lo más vistoso. Pero no había llegado al mapa de su alma como lo hacen ellas, aunque soy paisano de la poetisa y tengo su sepulcro casi a la vista desde donde vivo.
Para mí, Carolina padecía el acartonamiento que aqueja a casi todas las figuras del romanticismo español, que fue una versión epigonal casi barriobajera del europeo. He sido capaz de admirar a Keats, a Hölderlin, a Leopardi, incluso a Hugo o Dumas, pero no a Espronceda o a Carolina, y a duras penas a Becker y Rosalía. Nadie es perfecto. A menudo esos prejuicios nos lastran sin que notemos su carga, sobre todo cuando hay toda una literatura posterior, la del 20, más moderna y aparentemente más cercana a la existencia, al conocimiento, que supuestamente supera a la anterior. Afronté la lectura del libro como una deuda contraída conmigo mismo que aún no había sido satisfecha. Y me adentré de la mano de estas dos autoras, de estas amigas, en la vida, la obra, el pensamiento de Carolina Coronado, los autores en que se apoyó, los puntales con que construyó su puente hacia la madurez y la forma que tuvo de defenderse de la marginación social por ser literata y después de defenderse del pedestal que le construyeron sin que ese reconocimiento colmara sus anhelos, ni siquiera mantuviera la máscara de la vanidad sujeta a su rostro. Luego entraremos en lo que significa su obra. En principio, la vida de Carolina Coronado no excede la de ninguno de nosotros. La vida es dos raíles de moña por los que salimos de la oscuridad y nos presentamos ante el público durante un breve momento. Carolina nace en Almendralejo, donde vive hasta los 15 años. Después viene a Badajoz y revoluciona el provincianismo que había aquí. Desde muy joven quiere ser escritora, quiere que la admiren, quiere alcanzar una gloria idéntica a la de los hombres. Recibe los primeros apoyos de algunos contemporáneos consagrados, inicia su compromiso con el feminismo, un compromiso basado en la observación de una guerra abierta contra lo establecido, siempre. Llega a Madrid, publica su primer libro de poemas, escribe su primer drama, después Sevilla, Cádiz. Conoce al único hombre al que amó, Justo Horacio Perry. Visita París y Londres. Tiene un hijo que moriría al poco de nacer y dos hijas. Una moriría con 16 años, la otra el mismo año que murió ella en 1911. Muere también su padre. Aquí comienza su etapa de descreimiento en los hombres, en la literatura y finalmente en la vida diseñada por el romanticismo. La suya le permitió entrar en lugares exclusivos y conocer a personajes que la decepcionaron. Quizá la gran invención del romanticismo sea la contrariedad. Finalmente, en los últimos años, la percepción de lo que veía le introdujo en el cráneo la piedra de la locura y se fue de este mundo tras un leve pero intenso momento de perentoria lucidez. La obra es otra cosa. La obra fue una máquina que aprovechó la pila romántica, pero expresó una radicalidad que mantuvo el romanticismo en el vallado de lo que era, no de lo que no era, sobre todo para las mujeres. Fue además una de las pocas autoras españolas que se dio cuenta de que había una historia paralela de la literatura a la que no se aludía en los ateneos, en los liceos, en los libros de historia. La compuesta por mujeres, tan numerosa como la masculina y a menudo, muy a menudo, más original. Carolina no renunció a tener un criterio completamente femenino, consciente de que el machismo cultural imperante daba más importancia al sexo que al género, porque el género se diluye en lo que es el texto escrito. Además, ese machismo era excluyente y refractario a considerar inteligente, oculta a cualquier mujer y convertirla, por supuesto, en un referente, eso menos. Literariamente, el primer descubrimiento de Carolina fue el de Safo de Lesbos, en la que vio concomitancias con Santa Teresa. Imagínense lo que esto supuso en su época. Después vino la idea de la sociedad de las poetisas, que terminó convirtiéndose en la hermandad lírica a la que defendió en los periódicos. A Carolina Coronado se le perdonó que escribiera poemas, incluso que irrumpiera en un género absolutamente masculino, como el teatro. Pero que expresara en los periódicos su disconformidad con el mundo era intolerable. Una mujer que discute en la prensa, que expresa su opinión, que demuestra que puede mirar igual que un hombre, era impensable y le granjeó enemigos. Tuvo tantos partidarios, amigos, apoyos, como detractores. De hecho, muchos de los primeros no renunciaban en privado
a ser de los segundos como Valera o Menéndez Pelayo. Uno de los aciertos del libro que tenemos entre manos, y tiene muchos, es la forma en que las autoras han imbricado la vida pública de Carolina, la literaria, con su vida privada. En Una mujer de carácter, del carácter de Carolina, la meta, la realización, ha de incluir a ambas. No se puede prosperar en una y fracasar en la otra. Por eso el libro es tan absorbente. Plantea los desafíos que podría tener cualquier mujer del presente, a los que sirven de contrapeso las limitaciones que tenían las de la época que ella vivió. Es casi un libro de autoayuda, salvando las distancias, con el que todos vamos a sentirnos muy identificados. Si hay que poner ejemplos, fue para mí una verdadera emoción el modo en que Carmen ha convertido el yermo de la vida almendralejense, en el periodo que va de 1820 a 1835, en la invención que todo niño hace de su infancia, tan inolvidable y recurrente para la Carolina en su obra posterior. Muchas calles aún tienen los mismos nombres y es posible, para los que hemos vivido allí, acogerse al mismo ejercicio de nostalgia ante lo perdido. Me emocioné igualmente leyendo la interpretación que hace Isabel de los últimos años de Carolina, a la que convierte en un trágico rey Lear que bordea la locura y se alimenta de sus propios y siempre veraces presentimientos. Todo es humano, demasiado humano, aunque quien lo sienta sea una mujer. Esto es ironía. Vuelvo a animarles a que lean este libro porque está escrito con fidelidad y amor a la verdad y abarca desde lo más comprobable a lo más inadvertido del carácter de nuestra poetisa. El libro es una auténtica piedra roseta de lo que sabemos, intuimos y nos preguntamos acerca de una de las mujeres que supo labrarse caminos, tanto en lo superfluo del siglo que vivió como en la integridad de lo que escribió. Respecto a su relación con la verdad, Carolina fue insobornable. Hizo de ello una barricada que unió a muchas mujeres que escribían. Por eso no compartió mucho de los presupuestos románticos. Los veía masculinos, unilaterales, engañosos. En fin, la lucha de la mujer por alcanzar un lugar a la altura no ya de los hombres, sino de lo pertinente, de lo representativo, es algo que hoy más que nunca parece irrenunciable. Ocurrió con la Sin Sombrero en la etapa de la generación del 27 y ocurrió en la época en que vivió Carolina Coronado. Nada ha cambiado. Solo en la actualidad la mujer que escribe empieza a tener relevancia, siempre que se adapte a las leyes del mercado. Por fortuna, Carmen e Isabel han prescindido de esas leyes. Este libro está escrito con la técnica de las crecidas de los ríos. Inunda y fertiliza. Está hecho para gente exigente. La prosa tersa que va a encontrar el lector lo ayudará a no olvidar que detrás de la amenidad con que surge la vida de Carolina hay una lucha con el rigor y la verdad. Pero mantengamos todavía este hallazgo como una aspiración de las autoras, una aspiración que corre el riesgo de estar desmedidamente conseguida. Gracias. Y me gustaría decir algo que me parece muy importante, y es elogiar absolutamente la labor de la editora regional y de Luis Sáez. Menuda labor han hecho con este libro. Qué maravilla. Ya era hora de que y aquí tenemos al responsable, de que el dinero oficial se emplease en cosas tan importantes como estas. Gracias. Venga, la palabra es vuestra, Carmen. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, a todos los que han tenido la deferencia de acompañarnos en este acto tan importante para Isabel y para mí. También gracias especiales a quienes se han desplazado de otros lugares distantes de Badajoz. Tenemos que reconocer las dos que en marzo de 2023 Iván Cedrón
se puso en contacto con nosotras antes incluso de que el libro estuviera publicado, y queremos las dos agradecerle su interés elogiable porque el libro se presentara en Badajoz, incluso por vez primera. No fue así, se eligió Almendralejo por razones obvias, y queremos agradecerle la ilusión y la constancia que ha tenido a lo largo de todos estos meses porque el Ateneo de Badajoz celebrase este acto. Gracias también a Caja Almendralejo por ceder este magnífico salón esta tarde. Y sobre todo, muchísimas gracias a Alonso Guerrero. Es un lujo de presentador. Gracias por tus palabras que son tan elogiosas, tan cariñosas, en las que se vislumbra la sensibilidad innata y recrecida por tus tantas lecturas, y pocas personas yo creo que van a poder acercarse nada más que llamarle piedra roseta o decir que las palabras pueden inundar o fertilizar a quienes lo leen. Pues para mí sinceramente me ha provocado una enorme conmoción, porque es verdad que tanto Isabel como yo hemos procurado no solamente tener una atención absolutamente delicada con los datos. Lo que ustedes tienen en las manos no es una novela, ni es una historia novelada. Detrás de cada línea que se escribe hay una fuente documental que está avalando lo que las dos escribimos. Y cuando hay una interpretación, sobre todo cuando nos metemos en textos literarios, que ahí sí son interpretativos, también se hace reflejar este hecho y el lector lo conoce. Quiero agradecer la presencia del actual director de la editora, don Antonio Girol, para que siga, como ha comentado Alonso, promoviendo la edición de obras fundamentales para Extremadura. Y, por supuesto, agradecer la presencia de Luis Sáenz esta tarde, al que ahora también me voy a referir. Yo me gustaría empezar diciendo que se aproximaba el año 2020 y yo no quiero situarle con eso en unas navidades concretas, que son las del 19, porque cuando un investigador, y muchos de ustedes lo son, habla de la cercanía de una fecha concreta, en este caso era un bicentenario, debe cifrarse esa proximidad al menos un par de años antes. Y sí, fue en 2018 cuando Isabel y yo, al hilo de una conversación, pues dijimos tenemos que hacer algo para el 2020. Pues mi querida receptora no necesitó ninguna postilla ni ninguna aclaración, sabía perfectamente a lo que me estaba refiriendo. Tenemos que hacer algo para el 2020, o sea, no estábamos hablando de que vamos a irnos de fiesta, o lo captó inmediatamente. Porque una idéntica pasión, un compartido y vivísimo interés intelectual contenía ese año para ambas. Se cumplían 200 años del nacimiento en Almendralejo, en Extremadura, de la escritora española más importante de la generación de los años 40 del siglo XIX. Y lo digo así, es la escritora más importante, Gertrudis Gómez de Avellaneda, por razones algunas veces machistas, sobre todo por la repercusión que tuvieron sus amores, etcétera. Parece que siempre se ha llevado la guinda de ese pastel. Pero, sin embargo, a nuestro juicio, a mi juicio, no voy a incluir a Isabel así gratuitamente, Carolina Coronado es una escritora con muchísimos más vértices y una escritora que buscó la unidad de su obra literaria. Surgió inmediatamente o muy poco tiempo después la idea de publicar juntas un libro. Son dos voces de dos mujeres que admiran a otra mujer. Dos mujeres que son amigas y colegas y que han ido entregando a esa otra mujer a lo largo de muchos años el don más preciado que tenemos las dos, que es el tiempo. Y se lo hemos entregado, no hay mayor regalo ni prenda mejor de amistad, con lo cual a Carolina, Isabel y yo
le hemos dedicado centenares y miles de horas, restándole el tiempo que debíamos a otros seres amados que tenían presencia visible. Se lo hemos robado a nuestro descanso, al propio ocio y a tantas cosas, hasta que los niños nos decían que hacíamos tanto tiempo hablando con los muertos, ¿no? Y de nuevo decidimos regalarle más tiempo y ahora ya las dos juntas. A esa mujer que admiramos le estábamos además tributando con este enlace una unión, una cohesión más allá de lo científico o lo intelectual. Por eso las dos nos estremecimos, Isabel y yo, porque le estábamos entregando a la escritora una unión emocional. Era esa sociedad de poetisas, la llamó ella, o sociedad de mujeres, que durante tantos años había promocionado y propulsado. Ella había creído en la fuerza de las mujeres unidas intelectual, vital y emocionalmente, en lo que llamó una sociedad, así lo llamó ella. Y no merecía otro regalo de dos mujeres, sino una cohesión y una pequeña sociedad de dos, la sororidad real a ella dedicada. Ideamos un guión, no sé si les interesan estos preliminares, pero yo creo que es curioso, e iniciamos cada una por separado una ardua e intensa investigación, reflexión, análisis, búsquedas en archivos, en hemeroteca, en fuentes bibliográficas, y decidimos que cada una escribiría capítulos que firmásemos de manera individual, eso sí, siempre cohesionadas, siempre transmitiéndonos los conocimientos que íbamos desvelando. Incluso en alguna ocasión, en una sola ocasión, decidimos que en una interpretación, puesto que no hay fuentes bibliográficas que puedan avalarlo, en las que nosotras no coincidíamos, el lector tuviese la posibilidad, al zambullirse en el libro, de que al final de mi capítulo yo diga, por ejemplo, una voz que reclama la presencia real del que para mí es un fabuloso Alberto, les va a hablar. Entonces introdujimos también ese momento en el que no podíamos estar de acuerdo y lo hicimos con el mismo amor. Si el libro se presenta con el título de un siglo en rotación, asimismo un fin de circunstancias han originado que el propio libro y su construcción girase sobre su propio eje en demasiadas ocasiones. Deseábamos que el texto se publicase en Extremadura y que a ser posible llevase el sello de nuestra editora, de la editora regional. Presentamos el proyecto a su director, a don Luis Sáenz. También estuvo muy pendiente del texto doña María José Hernández y acogieron la propuesta con un entusiasmo, la verdad es que conmovedor, lo tengo que decir. El título se debe a Luis, es un título maravilloso. Y el 23 de enero de 2020, don Luis Sáenz nos escribía para zanjar definitivamente los detalles del libro en ciernes. Sin embargo, un mes y medio después, el mundo se cerró. Archivos, bibliotecas, todo con cerrojo. También se cerró mi mente. Mi mente era un secarral. Nunca he tenido tantas horas libres y jamás he desperdiciado tanto esa supuesta libertad o espacio para dedicarlo a lo que para mí es más grato, que es leer o escribir. Porque el año de Carolina Coronado fue el año de la pandemia. Fue el año de mi sequía intelectual. De hecho, hasta septiembre de 2021 no entregamos el texto que hasta su corrección definitiva ha vivido un sinfín de venturas y desventuras, entre las que se incluyen asuntos de salud de las autoras, de las dos. Pero, en fin, estamos muy felices y que estamos muy felices de que estén ustedes hoy acompañando a Carolina Coronado. Respecto a los años que me ha correspondido abordar, entre 1820 y 1852, no solo he procurado revisar con todo el rigor del que soy capaz las muchas páginas que ya le había dedicado, sino sobre todo he procurado aportar con fuentes nuevas y con una lectura muy sosegada de toda su obra, datos y hechos desconocidos e inéditos, obras de la autora recuperadas y que se creían perdidas, y especialmente un análisis riguroso
de la voz de la escritora en sus propios textos, pero también en su contexto. Era prioritario recuperar esa voz, alejándola de tópicos, de herencias no fundamentadas y de quienes no se habían sumergido en la hondura de la autenticidad, en la osadía y en el esfuerzo de esa voz, de esa potentísima mujer escritora que es Carolina Coronado y a la que por secuela de tantos hombres se había minimizado, como el pernicioso librito de Ramón Gómez de la Serna, que bueno, merecería que ni se leyera. Me siento muy feliz y muy satisfecha al expresar que no hay una sola línea, como ya les he dicho, rendida a la imaginación, a la interpretación interesada. Y todo ello está medido en la dificultad de la ausencia de fuentes primarias que son imprescindibles para este periodo. Por ejemplo, las cartas escritas por la autora o a ella dirigida, pues de las miles de epístolas que ella misma decía haber escrito antes de 1852, apenas si hay 38 halladas. Podrán imaginar que no voy a extenderme en acercarles uno a uno los capítulos que son fruto de mi autoría. Cada uno de ellos van encabezados por un verso de la autora dándole título. No obstante, me gustaría traer a colación un breve ramillete con algunas de las aportaciones que me han reportado mayor felicidad y satisfacción. En el primer capítulo nos adentramos en la vida de los Coronado Romero en Almendralejo y se narran algunos de los acontecimientos vividos en la localidad entre el 14 y el 35, en los entresijos de la familia de la autora. Yo destacaría el descubrimiento en diversas fuentes manuscritas de personajes que convivieron con nuestros vecinos de Almendralejo, con mis vecinos, con extremeños, durante el absolutismo tras el fin del trienio liberal, sobre todo un personaje conmovedor como fue el guerrillero de Santa Marta, José Valladares, que me hizo especial ilusión por ser de Santa Marta, o la actividad como devoto realista de Juan Manuel Bueno y Cabezas, junto a Pene, o la prisión del canónigo liberal Blázquez Prieto en San Antonio. Pero sobre todo rastreando el inagotable fondo de la correspondencia de Hartenbuch en la Biblioteca Nacional de España, hallé unas cartas de Pedro Romero Falcón, tío de Carolina Coronado, que vinieron a reafirmar la atención, dentro de los estrechos límites del tiempo, que la familia de la autora había prestado a la formación de la niña y adolescente Victoria Carolina, y desde luego a la superdotación del almendralejense, así como al generosísimo mecenazgo de su tío. Siempre se habla de Hartenbuch, sin embargo el auténtico mecenas fue su tío, y a los estímulos que él y otros miembros de su entorno familiar dieron a la escritora en ciernes para que fijase en papel su afán creador literario. Se trata nada más y nada menos de los apuntes biográficos que luego iba a usar Hartenbuch para redactar el prólogo de las poesías de 1843. En el segundo y tercer capítulo, la biografía, del 35 al 45, se entreteje íntimamente con el análisis y la crítica literaria para presentar al lector la autenticidad y valentía de la voz poética de Carolina Coronado, quien desde sus primeros poemas de 1839 asomaba alejándose por el tono, por la forma y sobre todo por los asuntos de lo que se creía adecuado al escribir femenino. Algunos de esos primeros textos poéticos se publicaron con prólogos o notas en prensa que advertían del alejamiento de una identidad femenina. Se alejaba de la ternura o el sentimentalismo, y sus versos, se decían, se abrían al razonamiento, a la innovación, al vigor poético, que eran en el tiempo exclusivamente masculinos. En estos dos capítulos se condensa el esfuerzo del vaciado de innumerables periódicos editados en Madrid y en provincia para situar cada uno de los textos publicados por la autora en su exacto contexto editor, literario y humano. Ha sido un fructífero esfuerzo, un ímprobo esfuerzo que nos ha conducido a desvelar la auténtica voz, el verdadero afán de la escritora empeñada en salirse del rigor de los cánones para trasladar al papel su posicionamiento social, su posicionamiento político, ético, religioso y feminista.
Quiero destacar 4 o 5 hallazgos inéditos que he recogido en estos 2 capítulos y que son especialmente relevantes. El hallazgo de todos los números del pensamiento, una revista dirigida por Carolina Coronado, aunque su nombre no figure, y editada por el Liceo de Badajoz, que tras años de intensa búsqueda encontré en Estados Unidos de América y que fue un día parte de la magna biblioteca del Duque de Cercler. El hallazgo también de la pieza teatral Alfonso IV de León, que también estaba en la Biblioteca Nacional de España, que se consideraba perdida, y la temprana repercusión de Carolina Coronado en América, en 1844 en México, en Uruguay, en Bolivia, en Cuba. Ya influía en otras escritoras americanas, como la autora de Zacatecas, Josefa Letechepía. En el plano de la mitografía pongo ahora, después de toda esta revisión en tela de juicio, sus más que dudosos ataques catalépticos, de los que no existe fuente documental alguna, y habiéndome dado cuenta de que todo arranca del pernicioso librito de Gómez de la Serna del que les hablaba. He seguido paso a paso la seguramente intencionada fake news del tiempo, es decir, un bulo que publicó por vez primera un periódico religioso, La Luz de Sion, y que fue una magnífica campaña publicitaria para la autora de Almendralejo. Me siento por ello y por otros entresijos más profundos muy feliz de poderles entregar de verdad el capítulo Es la mujer poeta, planta extraña. En el titulado y de este siglo que decís malvado, junto a los detalles biográficos, destacaría el alejamiento de Carolina Coronado de la visión desesperada del mundo y del materialismo ateo, 2 de las características de los grandes genios románticos que ella admiraba, Larra y Espronceda. También encontramos a la mujer escritora moral que reflexionaba sobre las consecuencias de las revoluciones, el exilio principalmente, y que se posicionaba en su fe religiosa. Los 2 siguientes capítulos, y voy terminando, en los que se relatan sus estancias en Andalucía, la primera de 8 meses, en los años 47 y 48, y la segunda de casi 3, en el verano de 1849. Las fuentes, hasta ahora inéditas, como el diario de Nicomedes Pastor Díaz que he manejado, que está en la Real Academia Española, y el exhaustivo vaciado de la prensa, me han auxiliado a fijar los pasos y la actividad de la autora en Sevilla y en Cádiz. Encuentro de especial interés haber descubierto una breve pieza teatral que se publica ahora en octubre en el Boletín de la Academia, Un alcalde de Monterilla. Es una pieza cómica que aborda la ludopatía, esta preocupación por la ludopatía. La autora ya la había manifestado en su poema La encina de Botoa y lo hará en una novela, La rueda de la desgracia. Se aborda también su relación con el círculo de Adolfo de Castro y la participación como colaboradora en la magnífica revista La Tertulia Gaditana, hasta ahora nunca reseñada. Asimismo, nos adentramos en las censuras y fobias que hubo de vivir y entre las que se encontraban las de Cecilia Bolde-Faber, quien aprovechó la publicación de Los Genios Gemelos y los artículos que contra esta obra editó La Esperanza, el periódico ultraconservador, para procurar arruinar la imagen que su amigo Hartzenbusch había intentado crear de Carolina Coronado. Especialmente jugoso es el capítulo de las tormentas de 1848, en el que también por primera vez se analiza la relación de Carolina Coronado con Benito Viceto, el padre del celtismo y del resurgimiento gallego, vecino de Badajoz en 1849, con quien escribió mano a mano, como Isabel y yo, la novela Adoración, a la que llamaron Páginas de un diario, y que hasta hoy se había atribuido únicamente a Carolina Coronado. Asimismo, fue director, Benito Viceto, de la revista Frontero, impulsada por la escritora de Almendralejo. Es la primera revista bilingüe, portugués-español, que se editó en España y se editó aquí, en Badajoz. Nos adentramos también en su relación con Cuba,
gracias al escritor exiliado Emilio Bravo, y en la que tuvo tantos periodistas, escritores y editores de su tiempo, en la que ella tuvo como Balaguer, Ruiz de Aguilera, Pereira, etc. El último capítulo de mi autoría se centra en la actividad literaria y vital de Carolina Coronado a partir de su establecimiento en Madrid en 1850, en su intenso trabajo como novelista, articulista, crítica literaria y reportera en la Exposición Universal de Londres de 1851. He querido entregarles a todos ustedes, a través de sus propios textos y de los documentos, de las miradas de sus contemporáneos sobre ella, de los espacios editores contextualizados que transitó Sine ira et studio, la que considero es la voz femenina más interesante de la primera mitad del XIX. Alguien que consiguió arrancar de sí los ropajes de una dama y enfundarse con valentía los de escritora, con todo lo arriesgado que tal transformación en el tiempo que le tocó vivir conllevaba y que desde luego la dignificó. Ha sido un auténtico placer regalarle a esta extremeña todo este tiempo, el mío y el de Isabel, un tiempo que ahora también es de ustedes. Ha sido un placer convivir con Isabel Pérez todo este tiempo. Querida Isabel, nuestros nombres, junto al de nuestra Carolina, vuelan juntos y también vuelan juntos con el de Luis Sáenz, que lo hizo posible. Muchísimas gracias y les dejo con Isabel. Buenas tardes. Yo he de comenzar diciendo, tras la emoción de las palabras de Carmen, que como nada más que veo la mitad del mundo, porque un problema del tiroides afectaba al ojo, sé que os estaréis preguntando, ya sabéis la razón, pues es posible que en el guión que yo tengo preparado para hablar sobre nuestra Carolina, esa a la que le hemos dedicado tanto tiempo, tanto amor, tanto esfuerzo, y que nos ha hecho un trío de solidaridad, nosotras dos amando a Carolina, nosotras dos dedicándole nuestra vida a Carolina, ese trío de mujeres. Pues lo que tenía preparado para decir es posible que en un momento dado en el guión me pierda, pero no importa. Porque yo en este momento quiero empezar pues dando las gracias, como es lógico, al Ateneo y efectivamente también a Paco Olivares, igual que a Iván, que han estado en contacto con nosotros con muchísima ilusión para que se presentara el libro en Badajoz, organizada por el Ateneo, dicha presentación. Quiero, por supuesto, dar las gracias a nuestro amigo Alonso, a quien queremos y con quien nos queremos, y con quien queremos a nuestra amiga Mailo, que no ha podido estar aquí, y yo, bueno, las dos la queremos con el corazón. Naturalmente quiero dar las gracias a Luis Sáenz, que está aquí, además presente, y a María José Hernández por el cariño y la dedicación que le han dedicado a nuestro libro y al mismo tiempo a nuestra Carolina. Muchas gracias, Luis y María José. Gracias, Luis, que estás ahí. Y quiero también agradecer igualmente la presencia de Antonio Girol, nuevo director de la editora regional de Extremadura, a quien, como ha dicho Alonso, invito a que continúe esa línea de calidad que ya hace años viene practicando nuestra editora. Muchas gracias también a Caja Almendralejo por acogernos en este precioso espacio. Y muchas gracias, amigos, amigas, por estar aquí con nosotros. Yo en esta presentación de todos los perfiles que tiene
Carolina Coronado, quiero centrarme en esa Carolina como mujer en el contexto histórico y literario que le tocó vivir. Hemos de partir de la idea clara de que uno de los debates centrales del siglo XIX fue el papel de la mujer en la sociedad. Sociedad en la que Carolina Coronado logró convertirse en un referente. Y en ese debate nos encontramos con los dos extremos. Por un lado, herederos o practicantes de la misoginia tradicional que decían que la mujer era intrínsecamente mala y además no tenía raciocinio. Entonces, ¿para qué educarla? En el otro extremo, no demasiado alejado, pero sí algo, estaban quienes decían que sí, que la mujer tenía raciocinio y que además la mujer debía ser no solo madre, sino también maestra natural de los hijos de esa patria en construcción que los estaba necesitando. La mujer tenía que ser la transmisora de los valores de la burguesía liberal en auge y en estructuración, valores como el trabajo, el emprendimiento, el ahorro, la filantropía, y además como mujer dotada de unos valores personalísimos de su sexo, como era la sensibilidad y como era la bondad. Y Carolina Coronado se percató enseguida de que si ella quería aspirar a la gloria seductora, como ella decía, tendría que crear una voz propia, la voz de la inocencia, la voz que se presuponía en una mujer. Pero al mismo tiempo se resistía a esas limitaciones que el canon social y literario le exigía. Se construyó entonces y se reconstruyó una imagen por vericuetos paradójicos y contradictorios en los que siempre se debatió entre la rebeldía y la sumisión. Siempre estuvo batallando de un salto de un lado a otro, como se ven en sus textos y en las actitudes de su vida que están aquí contenidos. Por ejemplo, por empezar, 1844 se funda, quizá el año antes, su hermano Pedro Coronado funda el Liceo de Badajoz. En esos momentos ya había publicado o acababa o estaba en trance de publicación su primer libro, dedicado básicamente a poemas de esa naturaleza casera, de las flores, de los pájaros, pajaritos. Pero no nos engañemos, esas flores y esos pajaritos van a contener detrás argucias emancipadoras, porque van a ser metáfora de, por ejemplo, la flor atada al suelo como la mujer esclava, el pájaro volando libre como el hombre. De manera que detrás de esas imágenes de inocencia había un trasfondo de rebelión. También en el Liceo de Badajoz, Carmen lo ha dicho, fue directora de periódicos, aunque ella no apareciera como directora. En el Liceo de Badajoz, uno de ellos, y sobre todo en el pensamiento que la paciencia tremenda de Carmen y su perspicacia ha permitido que sea recuperado en sus números completos. En ese pensamiento va a publicar, y en ese liceo también, obras suyas de estas que estamos diciendo, pero al mismo tiempo va a publicar poemas contra la esclavitud de la mujer, poemas a veces tremendamente radicales, casi ofensivos contra el sexo masculino. Otras veces se vuelve a acomodar a la sumisión y a la voz de la inocencia. Pero aún más, atrae a la prensa pacense, la prensa del Liceo pacense, atrae a un montón de firmas de mujeres, quizás la primera generación de mujeres escritoras, esa sociedad
de las poetisas que ella dijo y que efectivamente la crítica posterior ha llamado hermandad lírica femenina. La primera generación de mujeres escritoras, porque no todas eran poetas, también las había ensayistas, salieron y se expandieron por España desde la prensa del Liceo de Badajoz. Y eso gracias a Carolina Coronado. Y aún más, desde esa filantropía, desde esa bondad, desde esa dedicación que se le atribuía a la mujer, a la infancia por su bondad innata, Carolina Coronado va a ser miembro de aquella sociedad filantrópica que creó la primera escuela de párvulos, al modo en el que se había creado años antes en Madrid. Y a la hora de inaugurar esa escuela de párvulos va a ser Carolina Coronado la encargada de pronunciar ese discurso inaugural. Lo que nos habla ya, por supuesto, de una mujer comprometida con la cultura y sobre todo con la educación. Va a decir a las mujeres, invitándolas a que lleven a sus hijos a la escuela: está bien traer hijos a la patria, pero sus hijos han de ser buenos y para ser buenos es necesaria la educación. Años después, en el Liceo de Madrid, volvemos a encontrarnos con la diatriba, con la inocencia y la rebelión. Cuando Carolina llega en 1848 a Madrid, es desde luego agasajada, coronada en el liceo por los intelectuales, pero la reciben como beldad del Guadiana, cisne extremeño, es decir, situándola en el lugar de mujer que todos se encargan de decirle que es el que a ella le corresponde. Ella, le dicen en los poemas que le dedican, que es el alma de la dulzura, el alma consoladora, el alma de la inocencia, el alma del amor. Amor, inocencia, dulzura, consuelo, virtudes angelicales que querían ir atribuyéndole a la mujer en un claro deseo de distanciarla de las funciones sociales que se le atribuían al hombre. Y tal fue ese ponerla en su sitio que cuando la invitaron a que se presentara en un concurso de literatura, de poesía, quedó descalificada. Decían que porque, como era la voz de una mujer y hay pocas escritoras, se le reconocía la firma. Podéis imaginar el enfado de Carolina Coronado en unos momentos en los que ella ya, como va a explicar muy bien, ha explicado Carmen en el libro, quería ser una mujer escritora profesional que viviera, por tanto, de su trabajo. La lucha, por tanto, por colocarse en su sitio, continuaba. Y he aquí que en 1852 se casa con Horacio Perry, secretario de la Embajada de los Estados Unidos, y cuando ya se establece como mujer casada, está consolidado el estereotipo de mujer que se ha llamado ángel del hogar, que viene a resumir todos esos supuestos o no supuestos valores a los que hemos aludido. Los valores también, si se permiten, también, además, otros valores como el de la inteligencia. Bien, Carolina entonces vuelve a redefinirse y vuelve a resituarse en el contexto isabelino para seguir siendo un referente. Tenía que ser, efectivamente, madre, esposa, escritora, es decir, una dama respetable. Es la manera de que ella vio con claridad para ser escuchada.
Y ahí, como dama respetable, va a abrir esa tertulia a políticos, periodistas, escritores, diplomáticos, políticos además de todos los signos del abanico partidista, en absoluta armonía. Ahí está la dama bondadosa, la dama complaciente, la dama equilibrada, en fin, la dama maternal. Pero también esa dama respetable va a actuar en los entresijos de la diplomacia. Por ejemplo, cuando Perry atraviesa momentos difíciles en las complicadas relaciones entre Estados Unidos y España, Carolina Coronado no va a dudar a recurrir a la intermediación del embajador de Inglaterra o incluso a ella misma como voz respetada en la corte madrileña, es decir, entre los políticos de Madrid. En una ocasión, el gran poeta norteamericano William Bryant, íntimo amigo de Walt Whitman, ambos padres de la ciudad de Nueva York, William Bryant llegó a decir en sus periódicos, era además editor y poeta, que en España no podía haber mejor diplomático y mejor embajador, cosa que nunca fue, que Horacio Perry, por la influencia que tenía su mujer, su esposa, en la política, en la sociedad, en la corte española. Que eso, lo digo norteamericano, ya lo está diciendo todo. Este hombre sería luego traductor de la obra de Carolina, por ejemplo, de Jarilla. Pero además, desde esa voz de dama respetable, va a ser redactora oficial en la nómina de la prensa demorepublicana con Nicolás María Rivero o con su amigo Castelar. Y digo bien, amigo, porque Castelar, amigo, repito e insisto, va a ser el adalid, de alguna manera, de Carolina Coronado, su valedor en artículos en los que la define como la poetisa más perfecta, en situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo cuando llega a Valencia Castelar y es recibido por todos sus correligionarios y es capaz de dejar a sus correligionarios y los agasajos que le daban para ir a visitar a su amiga Carolina, que estaba allí. Carolina, amiga de él también. Por ejemplo, cuando ella iba a escuchar, porque tenía un sillón reservado en la tribuna diplomática en el Congreso de los Diputados, y Carolina iba a escuchar sobre todo los famosos discursos contra la esclavitud. Carolina y Castelar. ¿Alguien puede todavía dudar que nuestros mayores colocaran la estatua de Carolina Coronado en el parque de Castelar? Estatua que, por cierto, y para la cual reclamo a las autoridades pertinentes que sea más y mejor atendida. La estatua de nuestra Carolina en su Castelar. Pero también, como madre protectora, va a ser presidenta de la Sociedad Teatral La Infantil, consciente de la importancia que tiene en la educación de los niños y las niñas, ahí al limón, en la educación del teatro o la importancia del teatro en la educación de los niños. Mujer bondadosa, decimos. Bien, efectivamente, es la bondad de Carolina Coronado o de la señora Perry la que en un momento dado en que un barco norteamericano, América del Sur, de los secesionistas en la guerra de secesión, es apresado en Cádiz y hay que expulsarlo. Y va a ser ella quien, en un acto de reconciliación,
va a despedirlos con un agasajo. En ese caso es el ángel de la paz, como se dijo en los periódicos. Ángel redentor también cuando saluda a Abraham Lincoln al llegar a la presidencia y lo saluda como redentor él también de la esclavitud. Madre y esposa también cuando le escribe a Lincoln y le exige por su marido y por sus hijos que Horacio Perry se ha devuelto al puesto de secretario del que había sido cesado como acto de justicia y recompensa al honor de su esposo. Y como madre, dama acogedora y complaciente, dama pacificadora, va a acoger en su casa a todos esos amigos que en los momentos de vaivenes políticos, como por ejemplo en la sublevación del cuartel de San Gil, van a luchar unos contra los otros, van, como ella decía, tiene que acoger a sus amigos, unos perseguidos por los otros, unos represaliados por los otros, amigos todos entre sí y amigos de ella. Y a muchos, a Castelar, su amigo, a Martos, Becerra, a un montón de ellos, les preparó la salida para el extranjero estando en su casa. Y cuando el grupo abolicionista catalán le pidió un libro en contra más bien de la esclavitud, esta madre dice, yo no puedo escribir un libro específicamente sobre la esclavitud, porque la esclavitud está regida por las leyes del comercio. Y esa no es competencia de la mujer. Pero sí es competencia de la mujer que yo alce mi voz, la voz, el grito telúrico de una madre que clama por sus hijos maltratados. Eso, si me lo pedís, eso sí lo hago. Y efectivamente, cuando llegó 1868 con sus aires de libertad y se produce el mitin abolicionista de la Sociedad, valga la redundancia, abolicionista de Madrid, Carolina va a participar leyendo su famoso poema contra la esclavitud de Cuba. Mitin en el que ella alzará la voz y de la que saldrá nombrada como presidenta de la Asociación Abolicionista de Mujeres. Va a seguir también escribiendo y aunque se diga que no podía participar en la política, sí lo hizo, claro que lo hizo, como ha dicho Carmen. Por ejemplo, escribiendo contra la ley de vientres que dividía quiénes iban a ser liberados y quiénes iban a ser siendo esclavos. Más tarde, ya en Lisboa, acuciada por las desgracias y próxima la ruina económica, no solo va a recuperar la tertulia de nuevo de amigos españoles, americanos y portugueses, sino que además va a ser cronista de nuevo, va a tomar la pluma periodística para cronicar acontecimientos históricos desde ese conocimiento profundo de la historia contemporánea que ella tenía, y lo va a hacer con esa ironía intrínseca a su personalidad. Y va a escribir artículos contra la errática política de la Restauración española. Y allí, en Portugal, desde un confeso iberismo, como se ha dicho también, desde un confeso amor a Portugal y a la unidad de Portugal. Y España no va a olvidar a Extremadura. Vuelve a recuperar su Extremadura a través de las colaboraciones en las revistas y periódicos que desde aquí se publicaban. Sí es cierto que no admitió aquel homenaje que quisieron hacerle los pacenses, porque llena de dolor y de luto
solo pudo contestar con aquel soneto: una corona no, dadme una rama de adelfa del Gébora querido. Y desde ese dolor, desde esa ruina a la que el proceso del capitalismo monopolista llevó a Horacio Perry, va a volver a tomar también la pluma, cobrando emolumentos, y escribe con amor, como madre y esposa, sobre trasuntos de las desgracias de Horacio Perry transformados en literatura. Ese Horacio Perry, honesto, idealista, ingenuo, olvidado de su patria injusta, tan querido, en cambio, por España y Portugal, sus patrias de adopción. Ese es uno de los momentos más tristes del libro, ¿verdad? Casi sentimos nosotros el dolor de Carolina por el dolor de Horacio Perry, pero también sentimos el dolor de Horacio Perry desamado de su patria, desarraigado de su propia historia e injustamente tratado. Los últimos años de Carolina en Portugal los va a pasar entre la lucidez y la demencia, preparando lentamente, con esas colaboraciones literarias, con esas cartas con su familia, con esas relaciones como, por ejemplo, de gratitud a don Antonio Arqueros, que tanto trabajó por crear la Biblioteca de Autores Españoles, inaugurada con la obra de Carolina, a la que ella también se va a negar. Por cierto, don Antonio Arqueros, concejal del Ayuntamiento de Badajoz en 1914, propuso y fue aceptado, digamos, aprobado por unanimidad, el hecho de que la calle, la avenida de Carolina Coronado, que hoy conocemos como tal, se llamara así. Fue don Antonio Arqueros quien lo propuso, y esto se llama así desde 1914. Como digo, fueron años de regreso lento a Extremadura, hasta que un mes de enero de 1911 llegaron Carolina y Horacio a esa estación que muchos pacenses quieren hoy llamarle, y a mí me parece muy bien, la estación Carolina Coronado. La ciudad de Badajoz fue puro duelo y admiración, y en el camino desde el tren hasta el cementerio de San Juan se produjo todo un homenaje de la ciudadanía y muy especialmente del Ateneo de Badajoz, en compañía amorosa y también dolorida y desde luego emocionada y admirada a ese hombre bueno que por amor a su esposa nunca regresó a la patria, y a esa mujer que fue emblemática, poeta de esta tierra, y los acompañaron hasta ese lugar recóndito, pequeñito, que a veces visitamos y en el donde duermen eternamente en un rinconcito de la ciudad de Badajoz. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, por habernos dado esas razones de por qué hay que leer a Carolina y esta magnífica biografía. Y qué decir, nos ha quedado sin palabras la emoción que Carmen y Isabel han compartido con nosotros. Y por eso hemos venido hoy también aquí, para compartir esa emoción, esa pasión que sentimos por Carolina Coronado. Hace ya un tiempo la sociedad civil pacense ha comulgado con ese interés, con ese anhelo de recuperar a esta figura, como ha dicho Carmen al inicio de su intervención, un tanto olvidada, pero que ha hecho tanto por esta ciudad,
ha hecho tanto por Extremadura, ha hecho tanto por las relaciones entre España, Badajoz, Extremadura y Portugal. Y yo creo que habría que mirar a ese anhelo, a ese deseo que ha expresado la sociedad civil pacense en sus múltiples asociaciones, en numerosos centros educativos, todas las asociaciones culturales de la ciudad, y veo algunas personas de la Sociedad Económica de Amigos del País que también han apoyado la iniciativa, la Fundación CB, todas las instituciones, todas que son relevantes en la ciudad porque trabajan para mejorar la ciudad, porque entre todos sumamos, han expresado ese anhelo, esa voluntad en la petición ciudadana que inició hace 2 años la Asociación de Amigos de Badajoz, y aprovecho para saludar a su presidente, aquí presente, a Manuel Cienfuegos, que recuerdo hace 2 años cuando iniciamos esta iniciativa un poco loca con mi compañera que está al lado de Manuel, Tony Sánchez. Dimos también un tiempo de nuestras vidas, 2 meses intensos de llamadas telefónicas, de contactos, para poner en marcha esta petición, esta plataforma ciudadana, y todo fueron facilidades por Amigos de Badajoz y les estamos muy agradecidos. Y hay hoy 42 colectivos de la ciudad que han expresado un anhelo, un deseo para que la estación de Badajoz lleve un día el nombre de Carolina Coronado. Hace unos meses, en la primavera, la Asamblea de Extremadura también, en una votación, se añadió a esos otros 42 colectivos que firmaron. También el Ayuntamiento de Almendralejo también se ha unido a esa petición y hemos hablado con la Administración del Estado, con Adif, que pues, se ha sentido interpelada por ese movimiento ciudadano para recordar, poner en valor esta figura a la que demos tanto. Nos gustaría que esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de recuperar a alguien que nos ha dado tanto y ponerla en valor y que sea el símbolo, ese faro de unión entre España y Portugal a través de esa estación de tren que un día nos unirá, lo esperamos más pronto que tarde, entre Madrid y Lisboa, esas 2 ciudades en las que vivió, y por supuesto en Badajoz, como a la que tanto dio a esta ciudad. Así que nos gustaría que entre todos hagan un consenso para que todas las administraciones, independientemente del signo político, como habían dicho Isabel María, esas tertulias en las que estaban representados todos los miembros de diferentes sensibilidades políticas, que esto no es un juego político, que esto es poner en valor lo mejor de nosotros mismos, y para que demos ya el paso, para que podamos entre todos, en el Consejo de todas las administraciones, concluir esta petición ciudadana que iniciamos hace 2 años. Pues nada, es simplemente esperemos que eso se realice pronto. Muchas gracias. Abrimos ahora un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención. Sí. Cecilio tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. La verdad que me ha sorprendido el discurso que han tenido ustedes sobre Carolina Coronado, que siempre he visto en pequeños libros y me he preguntado hace ya bastante tiempo cómo en las pequeñas introducciones se hablaba de esto y de aquello, pero jamás se hablaba de un verdadero contexto de su historia, que no solo la poesía se basa también en la historia y en la vida. Y siempre ha habido pequeñas cosas, buenos autores que han seleccionado esto y aquello, pero de verdad enfocar la vida como ustedes lo están haciendo o lo han hecho, no lo había escuchado nunca y espero que la gente pueda entenderlo de alguna manera, ¿no? No basta con ver simplemente
un retal de ladrillos o de mosaicos en donde diga Carolina Coronado. Y visto esto, no sabemos, yo por lo menos no lo sé, y no sé si ustedes lo han visto, dónde vivió Carolina Coronado aquí en Badajoz, porque unos dicen que era en la calle Doctor Lobato, otros dicen, no sabemos exactamente la calle, porque claro, la calle y donde debería, si existe, pues poner por lo menos una placa donde diga aquí nació fulanita, o por lo menos aquí vivió en el tiempo que estuvo, ¿no? Y claro, eso es lo mínimo que debe hacer un ayuntamiento para una escritora de su calibre, ¿no? Y bueno, y luego por otra parte, en los libros de bachiller y en los libros de, pues, confrontar más, hacer, podríamos decir, explicar un poco más la figura de Carolina Coronado, que parece ser que cuando citan el romanticismo español siempre hablan de unos y de otros, de tal, de esta, de la otra, pero generalmente no citan, bueno, citan a Espronceda también, pero no citan, casi nunca citan a Carolina Coronado. Y por otra parte, estoy también de acuerdo con lo que dijo, que de hecho Castelar y Carolina, como ha dicho, están íntimamente unidas, pero lo que no está unido es Castelar con ambos. Es decir, que están destruidos Castelar y, por supuesto, ambos, desconocidos. Y eso es lo que quisiera, que pusieran en orden las tres cosas. Le pido al Ayuntamiento de Badajoz o a todos los que sean responsables de eso. Y nada más. Pues muchísimas gracias por sus palabras, y para resolver esa duda, a mí también me da mucha tristeza que no tenga la placa en la calle donde vivió. La familia, cuando se traslada a Badajoz, primeramente se va a vivir a la calle Bodegas, y unos años después, se explica bien en el libro, adquieren una casa importante de 2 plantas con un jardín trasero en la calle Doctor Lobato. Y yo a eso no me he dedicado, pero supongo que haciendo un poco rastreo en el registro de la propiedad, o sea, la escritura la conocemos, pero el rastreo posterior yo no lo he hecho, la verdad. Se puede con cierta facilidad saber incluso el número exacto donde ahora, en la casa que esté, vivieron allí. Ella fue muy feliz con el traslado. Ese edificio, ese solar en tiempo perteneció a una de las desamortizaciones, eso se sabe, con lo cual no es difícil, yo creo, seguir el rastro posterior. Afortunadamente en Almendralejo, en mi pueblo, hace tiempo ya se le puso una placa al lugar próximo a la casa donde nació, que fue derruida, desgraciadamente, y sí me parecería muy importante que se colocara un recuerdo en esa casa en donde ella fue tan feliz, por cierto, porque la recuerda luego muchísimo, recuerda el huerto, sí, recuerda las tórtolas que tenía allí, entonces creo que es muy importante. Gracias. Y por supuesto apoyamos la idea de la estación de Carolina Coronado y de que sea unido Castelar y Carolina y sea bien conservado tanto el jardín como la estatua, que pobrecita. Sí, bueno. Lo de la estación es muy importante porque creo que en el tiempo no hubo ningún español, por supuesto extremeño, que reivindicara con tantísima energía, si se me permite, violencia y exasperación, la falta de comunicaciones de Extremadura. No solamente del tren, sino hay una carta maravillosa que escribe porque tiene que hacer un viaje de Madrid a Badajoz y llega a decir que es que viajan doblados como pliegos de papel. En fin, fue una gran mujer que reivindicaba la falta de comunicaciones de Extremadura. Entonces, que una estación de tren lleve su nombre, incluso se podrían buscar versos de ella, exacto, o palabras exactas de aquel artículo en el que se aluda a esa situación de abandono, que ella decía: yo, señores del Congreso, de los diputados, les invito a que si tienen ustedes un rato, cojan
intenten realizar el viaje de llegar como yo he llegado a Mérida y dar la vuelta porque el carro se ha caído en un camino, hemos terminado, tenemos que ir doblados como pliegos de papel, etc. Entonces está muy bien que el tren, que la estación lleve su nombre. Claro. De hecho, hay un poema también, hay varios, pero hay uno al ferrocarril de Extremadura, que hoy resultaría una ironía, pero vendría bien recordarlo. Pues muchísimas gracias. Ah, sí, perdón. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Ya se lo he dicho a ellas personalmente, pero lo quiero decir en público. A mí me parece un trabajo intelectual de lo más colosal que se pueda leer. Para mí es muy impresionante que las dos biografías, en la mucha edad que voy teniendo ya, mejores que he leído en muchísimos años, están compuestas por tres mujeres colosales: Yolanda Arencibia, la de Benito Pérez Galdós, y las dos profesoras aquí presentes, la de Carolina Coronado. Creo que es difícil encontrar un trabajo intelectual más serio, pero al mismo tiempo una lectura tan agradable que puede enganchar. Está esa documentación, evidentemente, en cada renglón, pero la lectura es como de unas vidas de novela, verdaderamente. Hace un momento os comentaba, ¿no?, lo de Horacio Perry, que te engancha porque parecen unas personas, pues, absolutamente extraordinarias. Yo también quería alentar la recuperación de una Carolina que no es solo la poeta o poetisa, es la articulista. Sus artículos son geniales. Hay un momento en el que decís que el artículo suyo sobre el carnaval, tan irónico, el carnaval de Madrid, es mejor que el de Galdós sobre el mismo tema. Yo soy galdosista y estoy totalmente de acuerdo, es buenísimo. Es Larra puro en muchos momentos, los artículos de prensa, con esa ironía, con esa sabiduría. Y a mí me gustaría que alcanzase entre nosotros también ese reconocimiento, que saltemos ya de la poetisa, que ya es archisabido, y vayamos a la novelista, a la articulista de garra, que está exactamente en el mismo nivel que el Galdós periodista más crítico o en el romanticismo que Larra. Me gustaría reivindicar esto, que lo habéis incorporado continuamente porque es la vida y es la obra perfectamente interpretada, ¿no? Pero bueno, simplemente llamar la atención sobre esa otra parte de Carolina. Y daros las gracias porque, como digo, en la edad que tengo, de las experiencias intelectuales más fuertes que he vivido es leer vuestro libro. Para mí ha sido una conmoción, lo digo de verdad y bueno, pues lo he dicho en privado, pero quiero decirlo en público. Es muy difícil encontrar algo tan riguroso, con tantísimo trabajo, tan extraordinariamente bien escrito y con esa jugosidad vertida a la documentación. Enhorabuena y muchas gracias por nosotros realmente, por lo mucho que nos vamos a ver. Isabel, eres tan generosa. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Lo está diciendo además, que es que lo diga una especialista en la novela del 19 y que me estás dejando, bueno, a las dos, creo. Isabel, muchas gracias, muchísimas Isabel. gracias. Es verdad que coincido contigo y es lo que hemos intentado, al menos. Claro. Yo siempre hablo de cuando dicen la poeta Carolina Coronado, digo, no, perdón, la escritora. Porque desde el principio de su trayectoria, ella lo que quiso ser fue una escritora completa, abarcar todos los géneros literarios. Y si en uno fue especialmente hábil, fue en el artículo. La pena es que escribiera tan poco o que le publicaran tan poco artículo. E intentó fervientemente ser crítica literaria. De hecho, se inventó a un personaje muy divertido, esta Madame Richard, que es falsa, para provocar crítica literaria. Entonces, a mí también creo que es hora, como en Almendralejo, si se le puso la placa a la escritora Carolina Coronado, y la pieza esta que sale ahora, que es muy breve, Un alcalde de Monterilla, es divertidísima, la de la ludopatía. Entonces, muchísimas gracias por tus palabras tan generosas y conmovedoras. Gracias. Buenas tardes, muy bien por todas sus actuaciones. Pues yo, sí, la pregunta es, ¿qué diría Carolina de la situación política que estamos atravesando en España?
Pues posiblemente sea pacificadora, posiblemente trataría de armonizar todas las tendencias, posiblemente, es mi opinión, creo que Carmen también la ve, sería una persona que trataría de evitar estas polaridades, estas enemistades, estos encontronazos, estas malas palabras, esta falta de diálogo entre todos la sociedad. Creo que en esa tertulia, es que en esa tertulia iban desde moderados, carlistas, republicanos, en fin, de todas las tendencias políticas de extremo a extremo, y a todos los acogía con el olor del café, perdón, más bien del chocolate y del té, que era lo que más. Y allí y todos charlaban, y además decía William Bryant, el norteamericano, decía, es que en casa de doña Carolina los unos y los otros hablan tan tranquilamente del próximo golpe que van a dar. Tú sabes que los espadones en aquellos momentos eran continuamente, sacaban golpes militares uno detrás de otro, y hablan tranquilamente como si tal cosa, los unos con los otros. Todo Madrid sabe lo que va a ocurrir y lo hablan allí porque lo hablan unos con otros. Es decir, a mí me gustaría, y pienso que ella trataría de armonizar, de verdad. Sí, yo también quiero añadir, si se me permite, que como mujer tan inteligente como era superdotada, seguro, no entendía de fronteras. O sea, ella decía que las fronteras las habían creado los hombres con las guerras, Pues, o con la economía, con los intereses económicos, y que apenas una leve raya de amapola separaba tierras hermanas, como lo que se llama Portugal y España, cuando eran una misma, o por arriba Francia. Existe un mundo en el que hablan personas lenguas distintas, y las fronteras para ella era algo casi absurdo. Todo aquello que sea fronterizo le parecía en su mentalidad algo fuera de lugar. Cuando solo se mete con Francia, que se mete mucho, no lo hace como el enemigo hostil siempre que se le ha considerado, sobre todo en el 19, sino porque el teatro español, es que hay que leerlo así, estaba plagado de piezas horribles traducidas del francés que arruinaban la escena española porque los consumían. O sea, el espectador pedía ese tipo de vodevils y de teatro fácil francés, y los autores de teatro españoles apenas podían publicar sus propios textos. Y cuando se mete mucho con Francia, se mete más bien por cuestiones literarias que desde luego por políticas. Era una gran analista política y tenía un enorme olfato. Por ejemplo, cuando va a París, sus cartas hablan de que la revolución se está fraguando debajo de las cloacas de París, y al poco tiempo estalla. Es decir, tenía un sentido políticamente hablando muy fino. Y mucha intuición. Y mucha intuición, pero era muy sabia, leía toda la prensa y tenía muchísima información política, no solamente de lo que ocurría en España, sino habla, por ejemplo, del hambre la famosa hambre de la patata de Irlanda, que la critica, cuando casi ningún escritor en España se hace cargo de ella, etcétera. Entonces, no miraba la frontera, miraba el mundo, un mundo hermano, y le daba igual Irlanda, y de luego Portugal y España. Ella era firme defensora de la unión. Yo creo que la viva imagen de la persona ciudadana del mundo. Eso es. No la estrechez mental, sino todo lo contrario. Y además, efectivamente, con una intuición excepcional y un conocimiento del ser humano así casi a primera vista, por sus actitudes, captaba a las personas, y desde esa captación intuitiva sabía tratarlas de manera que nunca ofendiera. Y sabía además, no voy a decir manipular, pero sí dirigir. También manipulaba, eso sí, pero quería decir a los contertulios, en los contertulios, sí, manipulaba para salirse con las suyas en todas. Ahora hace Perry, por ejemplo, toda la santa vida.
pero yo quería decir entre los contertulios que sabía dirigir las conversaciones de manera que no hubiera encontronazo entre ellos, y eso para mí es valiosísimo, la concordia. Bueno. ¿Alguna otra intervención más? ¿No? Pues de nuevo, muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que este acto estará disponible en YouTube en los próximos días, la semana que viene, en el canal YouTube del Ateneo. Me gustaría simplemente compartir con vosotros una última reflexión que creo que es muy importante, que para una obra literaria sigue siendo válida, y si no hubiese sido por el trabajo de Carmen e Isabel, hoy estaríamos hablando de una Carolina olvidada, que es muy importante que para una obra literaria siga viva, que haya una transmisión entre las generaciones. Estoy pensando en los alumnos de los institutos, que lean a Carolina, porque van a tener una herramienta de formación humana en esos años inciertos de la adolescencia, ¿no? Y que también desde los docentes, pues que se haga un esfuerzo para transmitir esa Carolina que tanto nos apasiona, que tanto queremos, ¿no? Y aquí tenemos este excelente trabajo que se ha hecho, que es una fantástica recurso para también ser utilizado en los centros educativos.